Shabbat Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre por este tiempo bonito, precioso. Espero que la hayan pasado bien durante esta festividad de Pesach. Hoy estamos concluyendo lo que es los 7 días de panes sin levadura. Amén. Vamos a orar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Padre, te damos gracias, eterno Rey de los cielos, por este tiempo maravilloso que tú nos permites una vez más estar delante de tu presencia. Gracias por este tiempo, Padre, por esta festividad que tú nos has permitido celebrar en familia, en comunidad, eh, con hermanos alrededor del mundo entero, que la familia va creciendo, Padre. Te doy gracias, eterno Rey, por cada hermano y hermana que está dispuesto siempre a cumplir con tus misbot, con tus mandamientos. Eterno Padre Celestial, te pido que bendigas a cada uno de ellos. Bendice, Señor, a nuestros maestros, a nuestros hermanos de la fe, de la comunión que tenemos, Señor, en el Mashiach. Te pedimos, Padre, que nos hables hoy a través de tu santa y bendita palabra, que saque de nuestra mente, Señor, todo aquello que no es tuyo, lo que no proviene de ti, Padre, que sea declarado inoperante e inactivo, Padre. Te damos gracias en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia. Como les digo, esto es un tema que hemos tocado. Creo que, no sé, lo hemos estudiado bastante, pero en beneficio también de hermanos que se han integrado, queremos compartirlo esta tarde. Yeshua, cumplimiento profético de Pesach. Recordemos, hermanos, que, como lo he dicho durante todo el tiempo, durante estos días de esta semana, eh, da la casualidad que en este año Pesach y lo que se denomina por la religión o por el sistema religioso como Semana Santa cayeron prácticamente en los mismos días. Eh, Aunque no es lo mismo, ¿ok? El sistema religioso lo que ha hecho es un sincretismo que ha mezclado muchas cosas. Nosotros no celebramos la denominada Semana Santa. Nosotros celebramos los Moedín de las Escrituras, los Moedín que el Eterno estableció para que su pueblo los pueda celebrar. Son fechas indicadas por el Eterno. Son tiempos establecidos, que es lo que significa la palabra Moed, tiempo establecido, ¿ok? Vamos a entrar. Marcos capítulo 14, Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo 24, dice: Él les dijo, esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto, que es derramada por muchos, mi sangre derramada por amor a muchos pueblos. La celebración que Yeshua hace era para Pesach, para Pesach. Pesach, como ya lo hemos estudiado y lo hemos hablado, Pesach es la noche en que el Eterno pasa hiriendo a los primogénitos en la tierra de Egipto, y que el Eterno estableció el Pesach allí. ¿Qué es el Pesach? Vamos a verlo. Éxodo 12:13. Éxodo 12:13. La sangre servirá como señal que marca las casas donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré por sobre ustedes. Cuando yo golpee la tierra de Misraim, el golpe de muerte no los golpeará a ustedes. Entonces, cuando el Eterno decide enviar la 10ª plaga, la plaga número 10 a Egipto, le dice al pueblo que tienen que sacrificar un cordero, el cordero de Pesach, que la sangre de ese cordero la van a tomar y la van a untar en los marcos de las puertas, y esa sangre servirá como señal. ¿De qué sirve la sangre? De señal. Una señal de que la persona que vive en esa casa está bajo el convenio con el Eterno. ¿Ok?
Entonces, dice, cuando la sangre servirá como señal que marca las casas donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré por sobre ustedes cuando yo golpee la tierra en mi rayín. Entonces, dice, el golpe de muerte no los golpeará a ustedes, pero si no había sangre en la casa de un hebreo, de igual manera iban a morir como murieron los egipcios. De hecho, según información, hermano, el pueblo, mucho pueblo murió por desobediencia, porque no obedecieron. Mucho pueblo murió. Hablando de Israel, muchos desobedecieron la orden del Eterno. El problema es, hermano, que la gente cuestiona mucho la palabra. La gente, como se lo dije a una persona, la gente quiere ser más buena que Dios muchas veces. O piensa, el enemigo les hace creer que lo que Dios dice no es verdad. O lo que Dios dice es para quién sabe cuándo. Eso no es para mí. No, la palabra del Eterno, su palabra, hermano, no se cuestiona. La palabra del Señor se obedece. La palabra del Señor se obedece. Pesach es el primer Moed anual señalado por Elohim. En las primeras 2 noches de la fiesta, la historia del éxodo de Egipto se vuelve a contar usando un libro llamado la Hagadá. Hagadá significa la narración, ¿ok? Que fue lo que nosotros hicimos ahora que celebramos nuestro Seder de Pesach, que contiene instrucciones para el Seder. La palabra Seder significa orden de Pesach, con todos sus alimentos simbólicos, las bendiciones y la historia de Pesach. El recuento de esa historia concluye con una fiesta maravillosa. Vayikra capítulo 23, Levíticos capítulo 23, versículo 5 dice, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre anocheceres, es Pesach para Adonai. ¿Ok? Entonces, eso lo hemos explicado ya. Entre anocheceres, otra versión dice entre las 2 tardes, ¿ok? Que significa entre el mediodía y las 6 de la tarde, ¿ok? Entonces, entre es en medio, entre las 12 y las 6 de la tarde, entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, en el intermedio es las 3 de la tarde. Entonces, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre anocheceres, es Pesach para Adonai. Pesach no es la fiesta, es un Moed. Ese día es el que se sacrifica el cordero. El día 14 del mes de Nisan, en el mes de Abib, que es, habla de la primavera, ¿ok? Entonces, para poder celebrar Pesach, debemos de purificarnos y purificar la casa, preparando y purificando la casa. Durante más de una semana se prepara diligentemente para la fiesta, limpiando los hogares de toda levadura, que es un símbolo del pecado, de acuerdo con el mandamiento que se encuentra en Shemot, libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 19. Durante esos 7 días no se encontrará levadura en sus casas. Durante esos 7 días no se encontrará levadura en sus casas. En estos días alguien me dijo, ustedes son locos, ¿cómo es qué tiene que ver el pan con el hermano? Hay cosas que esto es un hook, un mandamiento, que para muchos no tiene lógica, pero el mandamiento hay que obedecerlo, simplemente. Entonces, durante estos 7 días no se encontrará levadura en sus casas. Cualquiera que coma comidas con hametz, que el hametz es la levadura, cualquiera que coma comidas, no solamente el pan, o sea que hay comidas que tienen levadura, hay bebidas que tienen levadura, ¿ya? Será cortado de la congregación de los hijos de Israel. No importa si es extranjero o ciudadano de la tierra. Para aquellos que dicen, no, esto es solo para los israelitas. Sí, dice, no importa si es extranjero. Otra versión dice, si es un gentil que ha sido injertado en la ciudadanía de Israel.
Entonces, esto nos compete a nosotros también, ¿ok? No importa si es extranjero o ciudadano de la tierra. Dicha limpieza se realiza antes del Pesach. Durante mucho tiempo en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, lo que conocemos como Nuevo Testamento, Yeshua fue al Beit Hamidash, al templo, antes de Pesach, y lo limpió de la levadura. Recordemos, el tema de esta noche es Yeshua, cumplimiento profético de Pesach. Yeshua cumple cada uno de los requisitos de Pesach. Entonces, Yeshua fue al templo, al Beit Hamidash, a la casa del Eterno, a la casa de su presencia, a la casa del Padre. Amén. Para limpiarlo de la levadura. Amén. ¿Dónde lo dice? Johanán, libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 13 al 16, dice, era casi el tiempo para la fiesta de Pesach en Yehudá. Así que Yeshua subió a Jerusalén, que es Jerusalén. En el atrio del templo se encontró a aquellos que vendían bueyes, corderos y palomas, y a otros que se sentaban junto a las mesas cambiando dinero. Haciendo un látigo con cuerdas, echó fuera del atrio del templo a todos, también echó los corderos y los bueyes, volcó las mesas de los cambistas de dinero, derramando todas las monedas. Y a los vendedores de paloma les dijo, saquen todas estas cosas de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? De acuerdo con la tradición judía y la Biblia, Yeshua y sus discípulos también se prepararon para la fiesta de Pesach. Entonces Yeshua limpia su casa, limpia la casa del Padre de toda esa levadura que había ahí. Lucas y ellos, dice, de acuerdo con la tradición judía y la Biblia, la escritura, dice que Yeshua y sus discípulos también se prepararon para la fiesta de Pesach. Hay algo, hermano, que la gente en las malas traducciones hablan de la fiesta de los judíos. Y se entiende así porque son los judíos o el pueblo judío los que lo han celebrado por más de 3000 años. Pero las fiestas no son de los judíos. Las fiestas son del Eterno. Los Moedim son de él. ¿Ok? Entonces, Yeshua cumple con el mandamiento de celebrar los Moedim. Lucas capítulo 22, Gilel capítulo 22, versículos 7 al 13. Entonces se acercó el día de Matzá. Matzá es panes sin levadura, lo que hemos celebrado durante esta semana completa. Desde el sábado anterior iniciamos nosotros la celebración de panes sin levadura, Hamatzot, panes sin levadura, Matzá, en el cual el cordero de Pesach tenía que ser sacrificado. Yeshua mandó a Kefa, Kefa es Pedro, y a Johanán, a Juan, con las siguientes instrucciones. Vayan y preparen nuestro ceder para que podamos comer. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que lo preparemos? Él les dijo, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que carga un cántaro de agua, le siguen hasta la casa donde entre y le dicen al dueño, el rabí te dice, ¿dónde está el aposento en el cual pueda comer el pesa con mis talmidín, con mis discípulos esta noche? Y él les mostrará una habitación grande en la segunda planta, ya amueblada. Hagan los preparativos allí. Fueron y encontraron las cosas tal como Yeshua les había dicho que serían y prepararon el ceder. ¿Ok? En el contexto cultural hebraico, cuando las fiestas o los moedín llegaban, y sobre todo las fiestas de peregrinación,
que tenían que subir hasta Jerusalén, a Jerusalén, Jerusalén, ok, como las fiestas son del Eterno, ¿ya? Si yo lo invito a usted a una fiesta a mi casa, ok, yo me hago cargo de usted, de, de darle de comer en mi casa, de sostenerlo aquí en mi casa, de darle hospedaje en mi casa, de darle abrigo, donde dormir, ok. Entonces, para esta época, en Israel, en Jerusalén, que es la ciudad del Santo Dios, que es la ciudad del Santo Dios, nadie podía cobrar alquiler. Nadie podía cobrarle a ninguno de los que venían de lejos, cobrarle por celebrar la fiesta allí. Entonces, eso estaba ya determinado. Nadie podía cobrar. Por eso Yeshua dice, vayan y pregúntenle al dueño de la casa dónde podemos celebrar la fiesta. El Pesach, ¿ok? Lucas capítulo 22, verso 15 dice, y él les dijo, en realidad, intensamente he deseado que llegara este momento para dirigir personalmente este ceder y comer el pesa con vosotros de morir, antes de morir. Entonces, Yeshua hace una celebración del ceder de Pesach. ¿Qué estaba celebrando el Señor ahí? Algunos dicen en el sistema religioso, es que el Señor ahí instituyó la Santa Cena. No, no hay nada en la Biblia que hable algo como de Santa Cena en el contexto religioso, del sistema religioso actual, llámese católico evangélico. No hay nada en la Biblia. Lo que la Biblia habla es de la cena donde se cenaba el cordero de Pesach, que se cena con panes sin levadura y con hierbas amargas. Eso es lo que habla la escritura y eso fue lo que Jesús celebró. Él no instituyó algo que ya estaba instituido. ¿Sí me entiende? El Señor no estableció nada nuevo. El Señor no se inventó la Santa Cena, como se le llaman en el sistema religioso. No, lo que el Señor estaba haciendo es exactamente el ceder de Pesach, lo que celebramos hoy hace 8 días. Fue durante la última cena que Yeshua inaugura el Brit Hadashah, el nuevo pacto, con sus discípulos cuando dijo, asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa. El Brit Hadashah es el pacto, es el mismo pacto renovado. ¿Ok? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Debemos tomar en cuenta que la cena que tuvo Yeshua con sus discípulos, amén, no exactamente fue la noche del 14 de Aviv. Y esto es un estudio que estaba realizando en estos días, o que estaba viendo en estos días algunos detalles, que hay un permiso, por ahí tengo unas anotaciones que luego quiero prepararla bien para podérselo dar. Porque Yeshua fue crucificado exactamente ese día del 14 de Aviv. ¿Ok? Entonces, Yeshua, la última cena de Yeshua fue la noche del 14 de Aviv y fue arrestado en la madrugada de ese mismo día. Recuerde que los días en la Biblia comienzan a caer el sol. Entonces, el día 14 comienza en la noche, ¿ok? Y ese día en la noche, cuando él está celebrando el Pesaj, es el 14 de Aviv. Y ese mismo día, durante el día y la tarde, es cuando él es crucificado. Amén. Yeshua fue arrestado en la madrugada de ese mismo día 14 y Yeshua fue crucificado por los romanos al ser las 3 de la tarde cuando los corderos estaban siendo sacrificados para el Pesaj esa tarde. Significado profético del cordero de Pesaj. A, a medida que las familias judías observaban la comida tradicional de cerdo de Pesaj, al volver a contar la historia del Éxodo y la primera Pascua, pierden significados
muy profundos y ocultos que apuntan a la redención espiritual a través de Yeshua. Fue a través de la sangre del cordero que se colocó en los postes de las puertas de las casas de los fieles que los israelitas y algunos egipcios se salvaron de la última de las 10 plagas, la muerte de los primogénitos. Cualquiera, incluso un israelita que no aplicara la sangre, estaría sujeto al mismo juicio de los egipcios. En esa noche aterradora, esta notable salvación presagió el sacrificio venidero de Yeshua, el Mesías, el Cordero de Elohim, quien fue asesinado en el Moed de Pesach y cuya sangre inocente también nos salva de la muerte y la destrucción. Yeshua proclamó esto cuando dijo, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, Yeshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que tiene emuná en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y tiene emuná en mí, de ningún modo quedará muerto para siempre. ¿Tienes fe obediente en esto? ¿Crees esto? Esto te lo está diciendo Mashiach, Yeshua, cuando fue a resucitar a Lázaro y dijo, remuevan la piedra. Y Marta le dijo, Señor, hiede. Y Yeshua le dijo estas palabras, yo soy la resurrección y la vida. La versión del 60 dice, el que cree en mí, me gusta más usar la palabra emuná. Porque la palabra emuná, que es la que traducen como creer o tener fe, simplemente es eso. Pero la fe tiene 3 ingredientes que están encerrados en la palabra emuná, que es oír, creer y obedecer. Oír, creer y obedecer. Puedes tener un ingrediente de esos 3, entonces no tienes emuná. Puedes tener 2 ingredientes, pero te falta uno, entonces no tienes emuná. No tienes fe. Fe o emuná es oír, creer y obedecer. Una acción. Por eso es que a Abraham se le conoce como el padre de la fe, el padre de la emuná, porque Abraham oyó la voz, creyó a la voz y obedeció la voz del Eterno. Cuando le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo, vete para allá. No, le dijo, te voy a ir mostrando en el camino. Conforme usted y yo vamos obedeciendo, va a venir una amplitud de revelación de lo que Él quiere para nosotros. Amén, hermano. Entonces, hay gente, hermano, que no tiene problema en creer. Hay gente que no tiene problema en creer. Pasa un drogadicto, pasa un alcohólico, pasa una prostituta, pasa quien sea que pase, un narcotraficante. Usted le dice, ¿usted cree en Dios? El narcotraficante cree en Dios. Y hasta se encomienda a Dios, según él. Igual el borracho, igual el drogadicto. Pero Jacob dice en su carta, Santiago dice que hasta los demonios creen. Y no solamente creen, tiemblan. El problema no es que hay gente que no crea, no, hay gente que cree, pero no obedece. Oír, creer y obedecer. Y hay gente que por más que usted, como dice la escritura, viendo no ven y oyendo no oyen. Usted les habla con la escritura, usted les muestra la palabra y aún así quieren justificarse en todo para seguir con su pecado. Quieren justificarse de 1000 maneras para no guardar el mandamiento de la palabra. Entonces no podemos decir simplemente yo creo, porque hasta el diablo cree, hasta los demonios creen. Juan capítulo 1, versículo 29 dice, y verso 35 al 36. Al día siguiente, Johanán vio a Yeshua viniendo hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que carga el pecado del mundo.
Este es aquel de quien dije, después de mí viene un hombre que fue establecido y comisionado antes que yo, pues él existió primero que yo. Después de mí viene un Dios, no. Después de mí viene un semidios, no. Después viene uno que es mitad hombre y mitad Dios, no. Viene un hombre que fue establecido y comisionado antes que yo, pues él existió primero que yo. Verso 35. Y otro día Johanán estaba en pie y dos de sus talmidín, dos de sus discípulos, y miró a Yeshua mientras caminaba y dijo, mirad el Cordero de Elohim. Entonces Juan identifica a Yeshua como ese Cordero. El significado profético de la sangre derramada. Éxodo capítulo 12, verso 5. Voy rápido, hermano. Voy rápido. Éxodo 12, 5. El Cordero será un macho sin defecto en su primer año. Este sin defecto es importante. Tenía que ser perfecto en su primer año. Lo apartaréis entre las ovejas o de entre las cabras. A pesar de la sangre del cordero, a pesar, a pesar de que la sangre del cordero desempeñó un papel central en la liberación de los israelitas en esa noche oscura en Egipto, el cordero está notablemente ausente de la celebración tradicional de Pesaj judío, ¿ok? Por muchos motivos. Aún así, el Tanakh antiguo deja un muy claro que la limpieza de nuestra alma solo puede tener lugar mediante el derramamiento de sangre. Levíticos capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de toda carne está en su sangre, y yo la he dado a ustedes en el altar para hacer expiación para ustedes mismos, pues es la sangre la que hace expiación a causa de la vida. Mire qué importante aquí, en esta frase aquí, yo la he dado a ustedes en el altar. La sangre de un cordero no puede ser derramada o no puede ser tomada como un sacrificio si no está el altar en Jerusalén. Y los únicos que podían hacer ese derramamiento, ese degollamiento, son los sacerdotes levitas. Por eso hoy nadie, llámese como se llame, tenga el título que tenga, no puede inventarse ir a sacrificar un sacrificio de un cordero y llamarlo el cordero de Pesaj. No se hace así. ¿Por qué? Porque no está en Jerusalén, no está el altar y tampoco es levita. Ese tiempo, el sacrificio de sangre ya no se practica. En este tiempo, el sacrificio de sangre ya no se practica por motivo de que el templo ni el sacerdocio levítico están en función. La importancia de la sangre de la redención y el sacrificio del cordero en Egipto, por lo tanto, ha perdido su relevancia para el pueblo judío en la celebración de la fiesta de Pesaj. Hoy, esto significa, amados hermanos, por este mismo motivo, porque no hay templo, no está en función. Hay levitas, hay gente que dice, es que ya no hay levitas. No, levitas hay. Sí hay levitas. Lo que es, el asunto es que no están en función, porque no hay templo, porque no está el altar. Cuando el monte del templo sea reconquistado y se levante el altar, porque lo primero que la gente cree que lo primero que se va a levantar es el templo. No. Para que nuevamente comience a funcionar el sacerdocio levítico, no se necesita el templo en Jerusalén. Se necesita el altar, porque de ahí va a depender todo. Entonces, cuando se levante el altar, se ha purificado el monte del templo con las aguas de la ceniza de la vaca roja y se ha reconquistado y se ha purificado y se levante el altar,
Entonces, es que el sacerdocio levítico va a entrar en función nuevamente. Aún así, es un elemento esencial en el primer Pesach, el Cordero, y revela el papel que juega Yeshua, el Mesías, en nuestra salvación personal. Yeshua cumplió los requisitos. El Cordero tenía que tener entre su primer año. Cuando dice el Cordero de un año, no significa que tenía un año, sino que desde su nacimiento hasta un año podía ser sacrificado en ese lapso de un año. ¿Ok? Y ese cordero no podía ser cualquier cordero, tenía requisitos. Yeshua cumplió perfectamente la promesa de redención que se encuentra en el Cordero de Pesach. Estas son algunas de esas formas. Número uno, el Cordero de Pesach debía ser elegido y apartado el 10º día del primer mes de Abib. ¿Ok? Recuerde, el Cordero se sacrifica el 14 de Abib, pero era apartado, se tomaba de la manada, el mejor corderito se apartaba. Durante 4 días iba a ser inspeccionado, revisado, que no tuviera defecto, que no tuviera sarna, que no tuviera pulgas, que no tuviera garrapatas, que no tuviera enfermedad, que no tuviera ningún daño, que no tuviera defectos físicos, nada. Tenía que ser perfecto. Entonces, ese cordero que yo decía, voy a apartar este cordero, este es el que voy a sacrificar, pero tenía que meterlo en examen por 4 días. Se examinaba cada día, cada mañana, cada tarde, se examinaba. Ok, cumple los requisitos, pasó la prueba. El 14, este es el que le voy a ofrecer al Eterno. El cordero de Pesach debía ser elegido y apartado el 10º día del primer mes Abib. Éxodo 12:3. Éxodo 12:3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahí está. ¿Cuándo se apartaba? El 10. Cumplimiento. Yeshua cumple los requisitos de Pesach. Cumplimiento. En el 10º día de Abib, Yeshua cabalgó a Jerusalén en el lomo de un burrito y fue aclamado como rey de los judíos. Juan, capítulo 2, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice Juan 12, 1 y 2. 6 días antes de Pesach, 6 días antes de Pesach, el 9 de Abib, Yeshua vino a Betania, donde vivía Eleazar. Eleazar es Lázaro. Su nombre hebreo original es Eleazar. Ok, Lázaro, el que él resucitó. El hombre que Yeshua había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí y Marta servía y Eleazar era uno de los invitados con él. Juan capítulo 12, versículo 12 al 15. Al día siguiente, ok, él entra el 9. El día 10 dice, la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Yeshua estaba en camino entrando a Jerusalén. O sea que él entra a Jerusalén el día 10. Él vino a Betania, se quedó en Betania con Lázaro y su familia, y el día 10 entra a Jerusalén. Y cogieron ramas de palmeras y salieron a su encuentro y gritaban y decían: Hosiana, bendito el que viene en el nombre de Adonai, el rey de Israel. Después de encontrar un burrico de asno, Yeshua se sentó sobre él, así como dice el Tanakh: no temas, hija de Sión. Mira, he aquí tu rey viene a ti, sentado en un burrico de asno. Profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. El cordero debía ser inspeccionado durante 4 días
hasta el día 14 de, de ese mes, ¿ok? Para detectar cualquier mancha o defecto que pudiera descalificarlo como el cordero del sacrificio. Shemot capítulo 12, versos 5 al 6 dice: el cordero será macho sin defecto en su primer año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la Cajal, la asamblea de los hijos de Israel, lo matará entre las dos tardes. Levíticos capítulo 22, versículo 19 al 20 dice: para que sea aceptado deberá ofrecer un macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa que haya defecto ofreceréis, pues no os será aceptado. Cumplimiento. Yeshua enseñó abiertamente en el templo sagrado y las sinagogas hasta el día 14 del mes y no se encontró ninguna falla en él. Yeshua es el cumplimiento profético de Pesach. Mateo capítulo 26, versículos 55 y 56. En ese momento Yeshua le dijo a la multitud: ustedes han salido a buscarme como contra un ladrón, con espadas y palos para arrestarme. Cada día me sentaba junto a ustedes y les enseñaba en el templo, y ustedes no me arrestaron. Pero todo esto ha sucedido para que se establezcan las escrituras de los profetas. Entonces todos los talmidim abandonaron y huyeron. Yeshua dijo: he estado ahí con ustedes. ¿Por qué no me arrestaron? Porque no vieron falta en mí. No cometí ningún pecado. No quebranté la ley del Eterno. He cumplido rigurosamente. Me sentaba a la par de ustedes. Les enseñaba a ustedes en el templo, en las sinagogas, donde quiera que él iba, estaba ahí. Y lo admiraban. ¿Ok? No hallaron falta en él. Mateo 26, 59 al 61. Los principales Coanín y todo el Sanedrín buscaron algunas evidencias falsas contra Yeshua para poder sentenciarlo a muerte, pero no encontraron ninguna. A pesar de que muchos mentirosos vinieron a dar testimonio, sin embargo, finalmente dos personas vinieron y dijeron: este hombre dijo, puedo derrumbar el templo de Elohim y construirlo otra vez en 3 días. Ok, entonces dice que el mismo Sanedrín buscaba faltas en él y no lo hallaban. El Cordero Perfecto fue inspeccionado y no hallaron falta en él. Tuvieron que usar testigos falsos para poder acusarlo. Juan capítulo 19, versículo 4 dice: y Pilato salió otra vez y les dijo: fue inspeccionado por el pueblo, fue inspeccionado por los sacerdotes, fue inspeccionado por el Sanedrín y fue inspeccionado por los gentiles. Pilatos dijo, y Pilato salió otra vez y les dijo: miren, lo traigo afuera para hacerlos entender que no encuentro delito en él, ni siquiera uno. El Cordero perfecto, sin defecto, sin mancha alguna. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 23. Un testigo que anduvo con él, que comió con él, que durmió a la par de él. En verdad, dice Primera de Pedro 2, 21 al 23, en verdad, a estos fueron llamados porque el Mashiach también sufrió por ustedes, dejando un ejemplo para que ustedes sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni ningún engaño fue encontrado en su boca. Cuando fue insultado, no arremetió con insultos. Cuando sufrió, no amenazó, sino los entregó al que juzga con justicia. Requisito número 3. A la hora señalada, los corderos de Pesach fueron sacrificados por toda la congregación de Israel. Éxodo capítulo 12, versículo 6. Éxodo 12, 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes.
y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Ya explicamos, entre las dos tardes es las 3 de la tarde. Cumplimiento. Yeshua, el Cordero de Elohim, fue entregado y asesinado públicamente en una cruz de ejecución romana y murió mientras se sacrificaban los corderos de Pesach. Cuando Yeshua muere es exactamente a la hora cuando se estaban sacrificando los corderos en el templo. Yeshua fue crucificado a las 9 de la mañana. Hermano, pero estás diciendo que murió a las 3 de la tarde. Sí, pero lo clavaron en la cruz desde las 9 de la mañana y muere a las 3 de la tarde. ¿Ok? Marcos capítulo 15, versículo 25. Marcos 15, 25. Eran las 9 de la mañana cuando le clavaron al poste. Marcos capítulo 15, 25. Eran las 9 de la mañana. No sé cómo dice otra versión. Déjeme ver. Marcos 15, 15, 25. Ok. Déjeme buscarlo aquí. Entonces ella vino y se... Ah, no, este es Mateo. Marcos. Marcos 15, 25. Dice. Eran las 9 de la mañana. Ok, igual. Las 9 de la mañana. Esa es la hora. Otra versión dice, la del 60 creo que dice, la hora sexta. Déjeme ver. Y era la hora tercera, sí. Y a la hora tercera cuando le crucificaron. La hora sexta es el mediodía, ¿ok? Entonces, a las 9 de la mañana. Yeshua murió a la hora del sacrificio, a las 3 de la tarde del día 14 de Abib. Marcos capítulo 15, versículo 33 al 39. Al mediodía, oiga bien, al mediodía, 9 de la mañana. Al mediodía dice, al mediodía oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 él emitió un gran grito. Elí, Elí, lama sabactani. En arameo, amén, en una palabra aramea. Elohim mío, Elohim mío. ¿Por qué se separa de mí? Y al oírlo, los que estaban allí decían, a Elías llama a este. Uno corrió y empapó una esponja en vinagre. Le sujetó a una vara y trataba de que bebiera y se lo impedían, pero él lo intentaba diciendo, déjame, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero Yeshua dejó salir un gran grito y entregó su ruaj, su espíritu. Y el pajoret, el velo del templo, se rasgó en dos de arriba a abajo. Cuando el oficial romano se paró frente a él, viendo que había entregado su ruaj, dijo, este hombre en realidad era el Ben Elohim, era el Hijo de Dios. Él muere a las 3 de la tarde. Yeshua, el Cordero que quita el pecado del mundo. Una lección central del Cordero de Pesach es que su sangre derramada causa que la ira de Elohim pasara por alto a quienes la aplicaron a sus hogares. Solo la sangre del Cordero de Pesach puede salvarnos de la muerte. A todos nos han ofrecido el obsequio de pasar por alto el Pesach, la salvación. Ese regalo es por fe en la sangre derramada de Yeshua, que es nuestro Cordero de Pesach. No podemos ser salvos por la fe en nuestras propias obras o la bondad percibida. Mientras muchas personas se consideran buenas personas dignas de ir al cielo por sus propios méritos, la palabra de Elohim dice que nuestra justicia no está limpia según los santos estándares del Eterno. Isaías 64:6 dice,
todos nosotros somos inmundos. Toda nuestra justicia como trapos de menstruación, trapos de inmundicia. Nos marchitamos todos nosotros como hojas, así el viento nos llevará lejos. El Pesach es una ilustración del plan redentor de Elohim para toda la humanidad. Así como los israelitas estaban esclavizados por la esclavitud en Egipto, sin la intervención de Elohim, todos estamos bajo la esclavitud espiritual del pecado. En el Salmo, capítulo 53, verso 3 dice, todos son impuros, totalmente corruptos. Ni uno de ellos hace lo que es bueno. No hay ni uno solo. La buena noticia es que la promesa del Pesach todavía es para hoy, para los judíos primero y también para los gentiles. Jesús se entregó como un cordero a la matanza para que pudiéramos tener libertad del pecado y de la muerte. Isaías 53, verso 3 al 8 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y en enfermedades, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Sin embargo, nosotros no consideramos que por nosotros fue azotado, herido y abatido por Adonai. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra shalom, de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Sin embargo, Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Después de arresto, después de arresto forzado y sentenciado, fue llevado fuera. Y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra, de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo, fue llevado a muerte. Amén. Yeshua, hermano, nos da esa posibilidad de poder ser parte de un pueblo que ha sido redimido. Así como Israel fue redimido en Egipto, rescatado, sacado, librado de la muerte, librado del juicio de Dios. Amén. Que estas palabras del profeta hebreo Isaías llegue hoy a los corazones y las mentes del pueblo de Yahweh. Isaías 53, 5 y 6 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, no dice por sus llagas, dice por su llaga, todo su cuerpo, de la cabeza hasta la planta de sus pies, se convirtió en una sola llaga. Y por esa llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Sin embargo, Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces aquí surge la pregunta, ¿quién mató a Yeshua? ¿Quién mató a Yeshua? Aunque algunos miran la narrativa del Pesach, de la muerte y resurrección de Yeshua como una razón para acusar al judío de ser asesino del Mesías, pero realmente, ¿quién mató a Yeshua? ¿Lo mató Judas? ¿Lo mataron los judíos? ¿Lo mataron los romanos? ¿El Sanedrín? ¿O lo mató Pilatos, que pudo haberlo salvado de la muerte y no quiso? Pero viendo el mensaje de las Escrituras, vemos que a Yeshua nadie lo mató. Juan capítulo 19, versículo 10 al 11 dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me respondes? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad? Y también tengo autoridad para crucificarte. Yeshua le respondió, no tendría sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Por eso, mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti. Jesús afirmó claramente que nadie le podía quitar la vida. Él voluntariamente la dio para nuestra redención. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Nadie me quita la vida. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Porque este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién le dio la autoridad a Yeshua para levantarse de los muertos? El Padre. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: en esto conocemos su amor por nosotros, en que Él dio su vida por nosotros. Así debemos dar nuestras vidas por nuestros hermanos. Juan capítulo 5, versículo 8 dice, perdón, Romanos capítulo 5, versículo 8. Aquí Elohim muestra su amor por nosotros, porque mientras aún éramos pecadores, el Mashiach murió por nosotros. No fue simplemente casualidad o coincidencia que Jesús eligiera dar su vida por nosotros el mismo día en que se sacrificaban los corderos de Pesach. Estaba demostrando claramente que Él es el cumplimiento del cordero de Pesach por toda la eternidad. El apóstol Pablo enfatizó la conexión entre Jesús y la fiesta de Pesach y nos anima a todos, ya sean israelitas nativos o aquellos que han sido unidos al pueblo a través del pacto en la sangre de Yeshua. ¿Cómo se entregó Yeshua? Yeshua se entrega entonces voluntariamente. Voluntariamente. Yo mismo pongo mi vida. Amén. Voluntariamente. Sacrificadamente. Tomó el lugar para podernos salvar a nosotros. Incondicionalmente. Su amor es incondicional. Desinteresadamente. Él se entregó por amor a ti y por amor a mí. ¿Por qué Yeshua tomó nuestro lugar? ¿Por qué? Número uno, para darnos vida. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y nosotros podemos exclamar que hay vida en Yeshua. Número dos, porque estaba perdido. ¿Por qué tomó mi lugar? Porque yo estaba perdido. No sé usted, pero yo estaba perdido. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 3, porque éramos pecadores. ¿Por qué Yeshua tomó nuestro lugar? Porque éramos pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yeshua es el nombre sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, el cual siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Mesías Yeshua es Señor, para la gloria de Dios Padre. Yeshua es el cumplimiento profético de Pesach. Amén. Shalom, familia. Espero que esta corta enseñanza de hoy le haya sido de bendición. Amén. Amén, mi paz, amén, como siempre, excelente. Muy buena Amén. enseñanza. Bien, familia. Gracias a todos. Gracias a, bueno, este año lo hicimos un poquito mejor que el año pasado. Esperamos que este nuevo año que vendrá nos podamos preparar el próximo año de una mejor manera todavía. Eh, Sigo con ese anhelo, el deseo de que podamos reunirnos una gran mayoría. Y digo una gran mayoría, por lo menos de los que estamos en Costa Rica, y poder celebrar juntos. Amén. Y poder hacerlo mejor todavía.
Estamos en constante aprendizaje. Eso quiero que lo entendamos así. Estamos en constante aprendizaje. Eh, ¿Iba a decir algo, manita Mónica? Sí, 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 mi paz. Una consulta. Eh, ya digamos, la alimentación con panes y levaduras termina hoy. Ya normalmente el restante de la cuenta de Homer se puede comer pan con levadura. Correcto, correcto. Ya se acaban los Oh, 7 días de panes sin levadura y seguimos solamente con la cuenta del Homer. ah, sí, está bien, mi paz. Era Amén, solamente. amén. Bien, familia, entonces vamos a orar y nos despedimos. Si el Eterno lo permite, el lunes 7 de la noche estaremos con formación ministerial. Lunes 7 de la noche, formación ministerial. Miércoles vamos a iniciar, aunque ya lo dimos hace algún tiempo atrás. Este año queremos hacerlo de una mejor manera todavía porque creo que no lo habíamos completado, me parece, no me acuerdo bien, pero quiero grabar otra vez y hacerlo de la mejor manera, lo que es Pablo y la ley. Miércoles 7 de la noche estaremos iniciando el tema Pablo y la ley. Lunes, formación ministerial. Miércoles estaremos estudiando Pablo y la ley. No se lo pierda. Hermanos, seguimos creciendo. Por favor, métase en los videos de YouTube, póngale el dedito arriba, póngale un amén, un gloria a Dios o no me gustó, lo que usted quiera, porque eso nos ayuda a crecer. Hermanos que se han integrado acá, que usted vimos una hermana de Portugal, de Colombia, de México, de otros lugares, que ahorita no preciso, México, Chile, hay hermanos que están aquí. Es a través de los videos de YouTube. Es a través de los videos de YouTube. Entonces si usted me le pone un comentario, si usted me le da un me gusta, si usted lo ve ahí, si usted lo ve, entonces el algoritmo de YouTube, él ve que este canal y los videos, mira, lo están viendo, entonces lo van a promover, lo van a distribuir, lo van a hacer llegar a las personas, que esa es la finalidad. Entonces, hermanos que se están integrando, hay hermanos que me están escribiendo de otros países, hermano, y que quieren estudiar con nosotros. Entonces, por favor, es un dedito arriba, no le cuesta nada a nadie. Y un amén, tan siquiera, un shalom o algo. Con eso basta o si usted quiere comentar algo, hacer una pregunta ahí o añadir algo, pues nos ayuda más para que el canal siga creciendo. Amén. Así Venga, que, mi paz. Yo trato de compartirlo en mis redes sociales, en mis chats de WhatsApp y lo comparto en los grupos también, Paz, para que muchas personas también lo puedan ver. amén, amén. Gracias, manita, amén. Lo puedes Entonces, compartir en mi casa, pero de sí, ahora en adelante lo voy a empezar a compartir de difundir más. gracias, manita. Amén, manita Carmen. Sí, que le iba a comentar, ahora que usted estaba hablando de eso, bueno, usted ha visto que yo he venido compartiendo todo lo que son las parachas y lo que usted nos pone en el grupo. Sí. Y lo comparto en el Facebook que yo tengo de Camilo Obreras. Él tenía Ese es otro usted. nombre, él tenía otro nombre anteriormente, fue que yo se lo cambié por ese. Pero viera que hace unos días me pasó de que no me acuerdo qué fue lo que yo publiqué que usted había subido y yo lo subí a Facebook y después, como 2 días después, me pasó de que me pusieron de que estaba bloqueada esa publicación porque no tenía permisos o algo así, no me acuerdo. Se me olvidó, por cierto, pasárselo a usted para que viera. Quién sabe qué será así. A veces sí me ha pasado que o sea, me ha pasado sobre todo con las lecturas de las parashot, de las Haliyá. Ajá, La música, a veces hay que tener cuidado que lo que tienen copyright, que tienen derechos de autor. Entonces, a veces lo bloquean. No es que lo bloquean, sino que le enmudecen la música, una parte ahí. Entonces, me sí, ha pasado. no, Entonces, estoy tengo que, tratando de buscar mm, música que no tenga copyright.
Ujú. Tengo que revisar para ver si todavía sale y le hago una captura para que usted vea. Ajá, sí. Sí, sí, me ha pasado. De hecho, les recuerdo a los que no me han grabado el audio de esta semana de la parasha que viene, Shemini, que me lo manden. Porque anoche subí unos a YouTube y ya los preparé, los que me han mandado ya los preparé. Y sí, había una música ahí, entonces me le pusieron el copyright, entonces tuve Ya, ya yo mandé el mío, que ¿verdad? quitarle la música. Sí, sí, Ah, ya. ok. Entonces, entonces de una vez me mandan el mensaje a mí, me mandan el mensaje. Entonces, lo que trato, cuando me dicen que no hay ningún problema, entonces les dejo la música. Hay algunos dicen, tiene derecho de autor, pero no te perjudica. Entonces lo dejo ahí. Pero sí me ha pasado eso. Entonces sí hay que, con la musiquita a veces hay que tener cuidado. Y a veces la varío un poco como para no poner siempre la misma. Entonces, la musiquita de fondo. Entonces, por lo general es por ahí que viene el tema, hermanita Carmen. Sí, pero gracias, hermana. Bien, familia. Entonces oramos y damos gracias al Padre. Eh, Gracias a todos, de verdad, hermano, y gracias a todos por el esfuerzo. Bien, oramos. Padre, te damos gracias, eterno Rey, por permitirnos haber celebrado el Pesaj, por haber celebrado panes sin levadura. Eterno Rey, danos el entendimiento y la capacidad siempre de querer ir más allá para cumplir y aumentar nuestra observancia, Padre. En el nombre y por el mérito de Yeshua HaMashiach te damos gracias. Gracias por cada hermano y hermana que se esfuerza día con día para aprender. Gracias por los hermanos nuevos que se han añadido. Gracias por aquellos, eterno Rey, que se están esforzando. Gracias, Padre amado, y ayúdanos a crecer cada día más. Y que este tiempo que nos resta hasta Shavuot podamos llevar el conteo del Homer día con día, noche con noche, Padre, y que podamos, eterno Rey, crecer espiritualmente. Gracias, Padre, por esta hermosa comunidad, por esta hermosa congregación que es la Casa de Israel, por cada familia representada por cada miembro aquí. Bendecimos a nuestros hijos, a nuestras familias, a aquellos que están cerca o los que están lejos, Padre. Y que muchos, Padre, puedan venir al conocimiento de la verdad. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Tov, familia. El Eterno los bendiga a todos. Shalom, shalom. Chao para todos, familia, que Dios me los bendiga, igual paz, chao.